Hola mis hermanos, soy Stephanie Chestnut con Capo Contact Mission. Durante estos dos diálogos enfrento problemas pertenecientes a epistología. Por ejemplo, ¿cómo sabemos o entendemos las cosas? ¿Cómo deberían ser la confianza adecuada del conocimiento? ¿Cómo interactúa la fe y el conocimiento? ¿Están en conflicto perpetuo o es posible que trabajen unidos? En el primer diálogo presentaba a una joven que cuestionó cómo se desvió de la fe, porque descubrió que Dios era un agresivo en el Viejo Testamento, exigiendo sangre, sacrificio y retribución. Y aunque el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento puede parecer extraño para nosotros que vivimos en esta sociedad postcristiana, este señala a la crucificación de Jesús, mientras que para la mayoría de las religiones antiguas, la sangre y el sacrificio estaban en casa, casi como si todos supieran que la rebelión humana tuvo un alto precio. A menudo, la justicia de Dios fue traída contra aquellos que abusaron de tal sacrificio, e incluso cometer actos monstruosos como ofrecer a sus propios hijos al sacrificio de los dioses falsos. Sin embargo, desde el punto de vista de hoy, la pregunta parece justa. ¿Podemos confiar en un Dios cuyas acciones parecen brutales a veces? En el segundo diálogo fue similar. Ya no se consideraban cristianos, al menos no como se define tradicionalmente. También lucha con la doctrina de expiación, la muerte de Jesús por los pecados del mundo y la falla en las Escrituras. Dos cuestiones muy importantes que plantean varias preguntas clave que a menudo afectan a muchos. Entonces, ¿son tales dudas, preguntas e incertidumbres derrotadas de la fe? ¿Es posible dudar y creer simultáneamente? A menudo te encuentras luchando con las preguntas más profundas de la vida y simplemente no puedes cerrar esa brecha de conocimiento. La certeza absoluta se nos escapa, causando perplejidad al tratar de aferrarnos a las promesas de Dios. Quizás actualmente te encuentras en una crisis esencial, sin saber cómo aterrizaste donde estás, preguntándome si había alguien más poderoso que tú para levantarte. Tal vez te encuentres imposibilitado para comprometerte con un camino definido, tentado por las ideas de que solo tienes que mantener todas tus opciones abiertas. ¿Por qué Dios crearía a la humanidad plenamente consciente de la rebelión que vendría? ¿Por qué Dios exige sacrificio en el Viejo Testamento y envía a Jesús, su Hijo, a morir? ¿Qué pasó con toda esa sangre? ¿Podemos realmente confiar en lo que Dios nos ha comunicado a través de los profetas y los apóstoles? Que los autores bíblicos acertaron, anotaron todas las cosas necesarias, entendieron a Dios correctamente. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Si Dios es tan bueno, tan poderoso, tan amoroso, ¿por qué hay tanto quebrantamiento y desesperación en nuestro mundo? Quiero decir, ¿Dios no nos ama? Son tales preguntas, dudas y incertidumbres derrotadoras y palpables para la fe, o la incertidumbre intelectual realmente nos presenta la oportunidad existencial de vivir a la luz de Shema Israel? ¿Es esa la confesión del Antiguo Testamento y el más alto mandamiento de Jesús de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza? Permíteme compartir contigo por qué elegí la segunda opción. Imagina conmigo por un momento que la historia de la Biblia es verdadera. Desde el principio nos encontramos con un único Dios verdadero, omnisciente, todopoderoso, moralmente perfecto y siempre presente, creando todo lo bueno y la humanidad. Especialmente bueno, a su imagen, dotado de muchas de las características de Dios, aunque en un grado mucho menor. Además de esto, se nos dice que la humanidad se ha rebelado, sin tener en cuenta el plan y los preceptos de Dios para esta vida, la que resulta en mucho, si no todo, el quebrantamiento en nuestro mundo.
Entonces, si estas cosas son ciertas, deberíamos descubrir no solo un sentido de bondad en nosotros, sino también la bondad real en el mundo que nos rodea. Y si las escrituras son ciertas, deberíamos sentir simultáneamente una ruptura en esta buena creación, lo que nos lleva a plantear la pregunta: ¿qué hay de malo en este mundo? ¿No podrían las cosas ser diferentes? ¿No deberían ser las cosas diferentes? Y al reflexionar sobre nuestros deseos de dar sentido a todas estas preguntas desalentadoras, no debería sorprendernos cuando nuestra curiosidad excede nuestras capacidades intelectuales. Es decir, no debería sorprendernos cuando anhelamos respuestas trascendentes. No debería sorprendernos cuando no cerramos la brecha cognitiva. Pero espera un minuto, ¿no es esa una de las quejas centrales de la incredulidad? Vivir como criaturas hechas en la imagen de Dios, manifestado en Deuteronomio 29:29. Se nos cuenta sobre las cosas secretas del Señor versus las cosas reveladas. Una profunda curiosidad se despierta dentro de nosotros, haciéndonos buscar a Dios por respuestas a esas cosas secretas que Él sabe, nosotros no. Manifestados en Eclesiastes 3:11, donde encontramos a Dios colocando un sentido de eternidad en nuestros corazones, junto con la incapacidad de comprender todo lo que Dios ha hecho de principio a fin. De nuevo, nuestra curiosidad asciende más allá de nuestros límites intelectuales. Pablo, 1 Corintios 13:9 y siguiente, habla de saber en parte como si mirara débilmente la imagen de un espejo, pero también apunta con la suerte a un día en lo que sabremos completamente todo como somos completamente conocidos. Y Pedro, al final de Juan 6, después de algunas enseñanzas difíciles de Jesús, y varios de sus discípulos comienzan a alejarse, Jesús le pregunta a sus discípulos más cercanos: ¿no quieren dejarme también? ¿Verdad? Pedro respondió con: Señor, ¿a quién iremos? Tenemos la palabra de vida eterna. Hemos creído y hemos llegado a saber que usted es el Señor Dios. Ahí está, fe y conocimiento trabajando unísono. ¿Qué pasaría si pudiéramos obtener un punto de vista diferente? ¿Qué pasaría si la ruptura, las preguntas y la profunda curiosidad de nuestras vidas no solo pudieran servir como una oportunidad para clamar a Dios, sino también como evidencia de que la explicación bíblica es verdadera? Después de todo, la Biblia aborda el problema del dolor y el sufrimiento en todo momento, y no evita recordar que nuestra rebelión ha provocado la angustia mayoría del sufrimiento y el rompimiento que enfrentamos. Quiero decir, imagina si la pregunta de Dios nos dijera que la humanidad se había rebelado, causando la caída, invitando el pecado a la creación, y que esta es la razón por la cual el quebrantamiento invade todos los espacios de nuestras vidas. Sin embargo, no encontramos nada de esa caída, rebelión, duda y incertidumbre en cualquier lugar. Pero si encontramos tal caída, quebrantamiento, rebelión, duda e incertidumbre a nuestro alrededor, y por lo tanto la palabra de Dios puede afirmarse como verdadera, la historia de las Escrituras describe nuestra situación con precisión alarmante. Shema, amando a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, como el mandamiento más alto de Jesús. Mateo 22:37. Parece implicar que debe de haber aspecto de la fe junto con nuestro conocimiento. De lo contrario, Jesús habría enseñado: ama al Señor solo con tu mente. Entonces, nuestra incapacidad para cerrar la brecha del conocimiento en todas estas preguntas y la incertidumbre que enfrentamos en realidad termina abriendo la puerta para ejercer nuestra fe en asuntos del corazón, el alma y la fuerza. Y así, cuando el apóstol Pablo escribe en los Corintios:
describiendo cómo lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 de Corintios 10:5, vemos que la capa consciente de la fe impacta positivamente en la mente. Si pudiéramos cerrar la brecha cognitiva en todas estas preguntas, eso no eliminaría la oportunidad de apoyarnos y amar a Dios en otras facetas de nuestras vidas, a saber, nuestras experiencias, emociones, voluntad volitiva y tal vez la fe de los demás. Reducir la fe a la mente implícitamente alentaría a otros aspectos de la fe. Creo que necesitamos un equilibrio saludable del realismo crítico, evitar el mito de la certeza del hipermodernismo, así como la noción del hipermodernismo de la verdad como una construcción, un equilibrio saludable de conciencia humilde de que no podemos saberlo todo, junto con la medida de confianza de que podemos saber mucho sobre la realidad. Porque la narración bíblica sea verdadera, la incertidumbre humana parece inevitable. Porque si tú y yo pudiéramos resolver todo con una certeza cartesiana, exhaustiva y omnisciente, que nos hubiera a ti o a mí Dios. Pero al mismo tiempo, si usted o yo nos estudiamos estas cualidades sobrenaturales de curiosidad, trascendencia y el reconocimiento moral de que algo sobre nuestra existencia está roto, usted y yo no pudiéramos afirmar que la historia de la Biblia es verdadera. Dejemos que solo que hemos sido creados a imagen de Dios. La historia de Dios deja espacio para preguntas, dudas y incertidumbre. De hecho, nuestra incertidumbre cognitiva puede servir como una de las maneras indicadores que somos criaturas creadas a semejanza a nuestro Padre. Soy Stephanie Chestnut con Capo Contact Mission. Que Dios le conceda el coraje cognitivo para cautivar cada pensamiento en obediencia a Jesucristo, mientras se esfuerza por amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza.